Ya, chicos, esto es lo que faltaba de respiratorio. Solamente me faltaba esto en el grupo C, era la curva de disociación de la oxihemoglobina. Aquí solamente para recordar o ver cómo es que la hemoglobina se va a ir, si vamos hacia arriba, ¿ok? Es asociando, es decir, uniéndose al oxígeno, y si vamos en este sentido es disociándose, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí en este cuadro? Aquí está la saturación del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno, y esta es la presión parcial de oxígeno. ¿Ok? Entonces acá vemos, acá cuando subo hasta aquí, digo que hay 20% de saturación a esta presión de oxígeno. ¿Ok? Y así voy subiendo y más. Entonces, mm, a más saturación, a más presión parcial de oxígeno. ¿Ok? Entonces, esta curva nos va a decir eso. Recordemos que la hemoglobina es la proteína que pueda transportar el oxígeno y va a permitir luego, cuando llegue al lugar donde necesita liberarla, que la libere, que va a ser a nivel de los tejidos. Entonces, si venimos así, diremos que es la curva de disociación, así, chin, 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 hacia abajo. ¿Por qué? Porque está liberando. Acá se ha asociado porque hay mucha hemoglobina saturada, y a medida que va a ir bajando, va a ir soltando, disociándose. Hasta aquí es lo normal que va a suceder de la disociación. Y aquí se ve que va a estar liberando el oxígeno hacia los tejidos. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio? La liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina es mucho mayor, por eso es que se va a ver una saturación mucho más baja a este nivel. Entonces, mire, esto es en tejidos en reposo, en tejidos durante el ejercicio. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando hay mayor presión parcial de oxígeno, que es a nivel alveolar, es donde se va a saturar casi al 100%. Mientras que cuando hay presiones bajas de oxígeno, que es por lo general a nivel de tejidos, se va a disociar. Aquí yo puedo colocar otras curvas, por ejemplo, una curva que esté a este lado, que esté a la izquierda, o una que esté aquí a la derecha. Yo diría, son curvas que se pueden mover, es decir, esta se podría mover hacia la derecha, eso va a tener un significado. Igual si se mueve, si se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Y en qué va a variar? Pues va a variar en con cuánto va a estar saturándose esta hemoglobina. Vamos a ver una lámina acá. A ver, tiquitín. Vamos a adicionar una diapositiva más para una más. Ya. Entonces, voy a poner esto para tratar de dibujarles algo que necesito. Ya. Entonces acá tenemos, ok, acabo de tener lo mismo, voy a hacer lo mismo. Recuerde que esto es presión parcial de oxígeno, el PO2, y aquí tenemos lo que es la saturación, porcentaje de saturación de la hemoglobina. ¿Ok? Saturación, saturación, ¿sí? Ok. Tenemos normalmente, este es un ratito, una curva, que era así, ¿no? Una curva que es sigmoidea. Ahí. Bueno, ya. Donde aquí es 100%. Y decíamos que a mayor saturación de la hemoglobina, esto era porque había presiones parciales de oxígeno mucho mayores. Por ejemplo, acá pongamos 100, que es lo que hay en alveolos. Aquí se saturaba esto. ¿Okay? Esto era a nivel alveolar. Y decíamos que cuando iba bajando, por ejemplo, que había 40, íbamos a ver que esto se iba a condecir aquí, que por lo menos aquí estaba. ¿Sí? Entonces, decimos que la, decimos que a mayor presión parcial de oxígeno va a haber una mayor saturación. Cuando bajan los niveles del oxígeno, va a haber una desaturación, o sea que se está liberando. ¿Sí? O sea, que marcamos, por ejemplo. Sí. ¿Qué decíamos? A presiones parciales bajas, eso va a suceder donde a nivel de tejido, que es cuando libera. Lo que necesitamos es que la hemoglobina libere el oxígeno. No necesitamos que ella se lo quede, porque recordemos que la
hemoglobina solo es una proteína transportadora. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Les dije que si yo podía colocar aquí otras curvas. Es cuando les dicen, cuando la curva de disociación de la oxihemoglobina se desplaza hacia la derecha o cuando se desplaza hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar aquí? Acá yo tendría que ver cuál es la actividad que tiene mi curva. Entonces, ¿qué hago? Siempre se marca un valor que se conoce como el P50. El P50 es, acá está, aquí es el 50% de la saturación de la hemoglobina. Entonces, ¿qué quiere decir el P50? El P50 es la presión parcial de oxígeno en la que se va a saturar el 50% de la hemoglobina. ¿Ok? O se satura el 50% de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, acá tenemos. ¿Qué va a pasar? Aquí yo voy a marcar y yo voy a tener, ahí está todo chueco, voy a tener una presión parcial de oxígeno. Sobre todo. Aquí. Esa presión, lo que me va a dar es el P50. Y sabemos P50 que es presión parcial de, igual chueco está. ¿Ok? Pensemos que está derecho. Y está chuequito el mío porque no tengo pulso. Entonces acá son tres presiones, tres P50 diferentes. Por ejemplo, del negrito, digamos que es el primero, el P50, digamos que está aquí, que sea 20 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno es 20 milímetros de mercurio. ¿Ok? P50 del azul, diríamos que es un poquito mayor, podríamos decir que es 30, por ejemplo. ¿Sí? Y de el verde es mucho más, aquí sería pues digamos 40. ¿Sí? Entonces, acá tenemos diferentes presiones, P50. Ahora, ¿cómo comparo yo esto? Digo, por ejemplo, en el primer caso, en el negrito, yo voy a decir que para que se sature el 50% de la hemoglobina se necesita 20 milímetros de mercurio. ¿Ok? Mientras que para el azul, yo necesito 30 milímetros de mercurio, es decir, necesito más presión parcial de oxígeno. Asimismo, digo que para el verde se necesita mucho más, se necesita 40 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero decir? Que este primero, el negrito, solo necesita 20, o sea, necesita poquito para que se sature el 50%. ¿Sí? Entonces, este de aquí, vamos a decir que su hemoglobina tiene más afinidad, ¿ok? Por el oxígeno. Su afinidad por el oxígeno está incrementada respecto a este de aquí. ¿Por qué? Cuando hablo de afinidad hablo que necesita menos presión parcial para poder saturarse. Eso es lo que nos dice de la afinidad. Y acá lo mismo, ¿sí? Lo mismo. ¿Qué está pasando? Aquí necesito más presión parcial de oxígeno. Ah, aquí diré que la afinidad más bien ha disminuido. ¿Ok? Y cuando la afinidad disminuye, ¿qué va a pasar? Por lo general, se suelta la hemoglobina. ¿Sí? Lo mismo pasaba, ¿se acuerdan cuando les decía que cuando había presencia de hidrogeniones, la hemoglobina que estaba asociada con el oxígeno, lo que hacía era, estos hidrogeniones, este pH ácido, hace que esta hemoglobina pierda interés por el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Se disocia. ¿Y yo necesito eso? Sí, porque yo necesito que la hemoglobina esté todo el rato con el oxígeno. Entonces, como se disocia, este oxígeno va a salir hacia tejidos. ¿Ok? Entonces, eso por lo general, esta disminución de la afinidad, por lo general sucede a nivel tisular. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es lo que nos va a decir. Van a haber diversos factores que van a permitir o van a producir este incremento o disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando la curva se va hacia la derecha, decimos que la afinidad de la hemoglobina disminuye, mientras que cuando se va a la izquierda, la afinidad aumenta. ¿Ok?
Ya, eso es lo que está pasando aquí, ¿sí? Entonces, si pongo aquí a la izquierda, aumenta la afinidad, si pongo a la derecha, disminuye. Aquí lo vemos en la hemoglobina de las llamas. Si yo marco mi P50, veo aquí pum, que las llamas necesitan menor presión parcial de oxígeno para saturar el 50% que la hemoglobina de los humanos. Por ende, diré que la afinidad de la hemoglobina de las llamas es mayor por el oxígeno que el de los humanos. Es decir, necesita poca presión parcial de oxígeno para saturar el 50%. ¿Sí? Ya. Lo mismo, acá vamos a ver otra curva, pero aquí se está comparando lo que es los niveles de hemoglobina con la curva de disociación. Una curva de disociación más baja voy a tener cuando la, mm, la cantidad de hemoglobina va a ser menor, porque la cantidad de hemoglobina está relacionada con cuánto oxígeno puede transportar. Lo habíamos visto, 1,34 por cada gramo, ¿sí? Eso era lo que nos decía. Entonces, a menor hemoglobina va a haber menor capacidad de transporte de oxígeno, ¿sí? Aquí tenemos algunas variaciones que van a ver, pero miren, acá está el de 38, digamos que es el normal. Vemos aquí que hay dos curvas que están yéndose hacia la izquierda. Entonces, estos de aquí su hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno, que van a necesitar menor presión parcial de oxígeno para saturarse. Más el 10 que el 20. El 10 va a tener mucho, bueno, entonces va a captar rápidamente, rápido, rápido, rápido. Miren, en temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque necesitamos el oxígeno. Por eso es que yo capto rápidamente. En cambio, eh, cuando la temperatura aumenta, ¿qué voy a tener? Que la afinidad va a disminuir. Es decir, que aquí se va a liberar. Eso sucede, por ejemplo, cuando se hace ejercicio, la temperatura por el metabolismo va a incrementarse. Entonces, esto va a hacer que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya. Por eso es que lo va a liberar. Acá libera oxígeno. Cuando decimos que disminuye la afinidad, no solamente decimos que va a necesitar más presión parcial de oxígeno, sino que si es que está ya unido y si es que ya está asociado, ¿qué va a pasar? Lo va a soltar, se va a disociar. ¿Sí? Eso también nos está diciendo. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ok? También marcamos nuestro P50 y vemos las presiones parciales. Vemos que cuando tenemos un pH de 7,2, ¿ok? Tenemos una presión parcial aproximadamente de 30, mientras que cuando se va haciendo más alcalino, la afinidad aumenta, mientras que si se hace más ácido, va a ir disminuyendo. Aquí va a liberar más rápido las moléculas y acá va a estar captando más. ¿Por qué? Porque estamos en una alcalosis, vamos a necesitar más oxígeno, ¿sí? Por eso acá menciona que estos pH a este nivel se está dando lo que es a nivel de los tejidos, donde se libera, se libera. Y aquí la saturación, porque hay presiones parciales altas, esto se da a nivel pulmonar, ¿sí? Siempre a presiones altas es a nivel pulmonar. Entonces tenemos aquí lo que se conoce el efecto del pH sobre la afinidad de la hemoglobina, ¿ok? A esto lo conocemos como el efecto Bohr. El efecto Bohr nos dice que a mayor cantidad de CO2 va a haber mayor producción de hidrogeniones. Esto va a estar llevando a que la hemoglobina vaya a disociarse más del oxígeno, es decir, que libere el oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El tejido. Aquí en el tejido tenemos producción de CO2 como parte del metabolismo. Este CO2, como es un gas, va a difundir a través de las paredes, ¿ok? A través de la membrana, llegará a la sangre atravesando el endotelio y aquí también pasará a través de la membrana del eritrocito. Y aquí el CO2 se encontrará con el agua, entonces tendremos aquí la hidratación del CO2 y gracias a la anhidrasa carbónica, este CO2 más agua se convertirá en ácido carbónico. Este ácido carbónico, ¿ok? Como es bastante inestable, se va a disociar y va a producir, por un lado, bicarbonato, que saldrá del glóbulo rojo por un intercambiador bicarbonato-cloro, y también se producirá hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a acumularse y van a estar disminuyendo el pH, porque recuerden, a mayor concentración de hidrogeniones disminuye el pH. Y esto va a causar ¿qué? Que la afinidad que tenía la hemoglobina por el oxígeno disminuya. Entonces, ¿qué va a pasar? Este se va a disociar. Como se disocia, este oxígeno estará libre
y podrá salir a través de las paredes del glóbulo rojo y este podrá atravesar el endotelio y llegar a la célula donde se necesita oxígeno. Entonces, este efecto es provechoso, sí, porque lo necesitamos y se da a nivel tisular, o sea, cuando llega la sangre por el capilar y va a darse esta difusión. Entonces necesitamos este efecto Bohr para que pueda liberar. ¿Sí? No serviría mucho que la hemoglobina esté todo el rato unido al oxígeno. Necesitamos que lo libere. ¿Sí? Esto lo habíamos visto también. ¿Ok? Habíamos visto cómo llegaba el CO2, ¿ok? A los tejidos, llegaba con presiones parciales más bajas y salía con presiones parciales de CO2 más altas. ¿Por qué? Digamos que aquí se carga, ¿no? Por diferencia de presiones, aquí va a difundir el CO2 del espacio intersticial hacia el capilar, ¿sí? Y esto luego vamos a tenerlo aquí a nivel alveolar, ¿sí? Va a llegar después de venir por la arteria pulmonar, llegará a los pulmones, llegará a los alveolos y aquí vemos que la presión parcial del CO2 es 45 milímetros de mercurio, mientras que en el alveolo es 40. Entonces, por diferencia de presiones, va a difundir el CO2 del capilar hacia el alveolo. Y cuando se equilibren ambas presiones ya no habrá difusión y ya podrá irse esta sangre con niveles más bajos de los que ingresó. Ingresó 45 y se va con 40. Eso es lo mismo que nos dice acá. Ingresa con 45 milímetros de mercurio de CO2 y se va hacia circulación sistémica con niveles más bajos, 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque digamos que se descargó, ¿ok? Salió ese CO2, difundió hacia los alveolos. Y eso permitió que, que se dé ese intercambio gaseoso. Aquí es la lámina que nos marca cómo es que se va a transportar el CO2 en sangre. Les había mencionado que se va a transportar como su constante de solubilidad se lo permite, este puede viajar disuelto en el plasma como CO2 como tal, y aquí está, este, o este CO2 va a difundir, va a ingresar al eritrocito y aquí se va a poder unir a la hemoglobina y va a formar la carbaminohemoglobina. ¿Okay? Esa es una asociada hemoglobina. Otra es cuando esta CO2 se va a transformar. Entonces, cuando ingresa al eritrocito, este es un medio acuoso. Se va a hidratar el CO2 y gracias a la anhidrasa carbónica incrementará esta conversión a ácido carbónico. El ácido carbónico es muy inestable, habíamos mencionado, y este producirá bicarbonato, que el bicarbonato luego saldrá del eritrocito e ingresará cloro y viajará en el plasma como bicarbonato, ¿sí? Este hidrogenio que había quedado aquí se va a unir a la hemoglobina, ¿sí? Entonces son las tres maneras como se va a transportar el CO2, ¿okay? Como disuelto en el plasma, asociado a la hemoglobina y como bicarbonato, que es el que está en mayor proporción, ¿okay? Bueno, aquí vemos qué va a pasar, ¿ok? Cuando ya estamos aquí en el capilar alveolar, ¿sí? Este es el capilar alveolar, ya llegó el CO2. Aquí estábamos a nivel del tejido, y aquí se estaba produciendo CO2, por eso va a difundir a través de las paredes. Y aquí es cuando ya llegamos al alveolo. Aquí en el alveolo, entonces necesitamos que ese CO2 que había viajado, ¿ok? Así libremente, él va a difundir a través de las paredes del endotelio y participar en el intercambio gaseoso, de manera no sufre ningún cambio. Pero ¿qué pasará con, por ejemplo, este CO2 que se transformó? Va a tener que realizar el mismo proceso, ¿ok? Va a tener que convertirse nuevamente en ácido carbónico y luego en CO2 y agua. Cuando esté como CO2, recién podrá difundir a través de las paredes del endotelio, atravesar también el espacio intersticial, atravesar el neumocito tipo 1 y podrá, ¿okay?, atravesar hasta el alveolo. Esta hemoglobina con el CO2 de la carbaminohemoglobina tendrá que disociarse también para que pueda estar libre el CO2 y pueda participar en el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, esta es la manera como se va a dar ese intercambio gaseoso a nivel alveolar, ¿sí? Entonces, todo lo que se transformó, todo lo que cambió, tiene que volverse otra vez a CO2 normal.
¿sí? Y de esta manera va a participar en el intercambio gaseoso. Aquí, bueno, luego vamos a ver esta parte que es la regulación de la respiración. En la regulación de la respiración, vamos a ver que va a estar dado aquí a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Y aquí hay diferentes grupos neuronales, centros que nos van a ayudar. Tenemos aquí el grupo respiratorio, el grupo dorsal. Este es el que está activo y este, digamos, es el que va a marcar el ritmo respiratorio, ¿ok? Y se marca el ritmo y este es el que va a estar, ¿qué cosa? Mandando señales por medio de estas vías motoras. Estas vías motoras van a llegar, ¿ok? Se va a despolarizar, va a llegar hacia el diafragma, por ejemplo, y va a marcar esa contracción del diafragma que marca el ritmo de la respiración, ¿sí? Ahora, también tenemos no solamente el grupo inspiratorio, sino también el expiratorio. Este inspiratorio es el que está activo, porque habíamos visto que, que en el ciclo respiratorio la inspiración era activa y la expiración era pasiva. Como esto es pasivo, solamente se va a activar cuando tenga una expiración activa. Y eso por lo general se da cuando se hace ejercicio. ¿Ok? Por lo general es en eso. ¿Sí? O cuando hay alguna enfermedad que tengas dificultad para eliminar lo que es el, el aire que está dentro de los pulmones. ¿Sí? Cuando se hace activo, cuando necesito contracción de muscular para realizar respiración, ahí se activará esto. Luego tenemos otros centros que también van a tener un papel regulador dentro de lo que es los grupos respiratorios, tanto dorsal como ventral, que van a ser el centro neumotáxico y el centro apnéustico. ¿Ok? Entonces, estos van a tener una relación tanto con principalmente con el centro inspiratorio. ¿Sí? Todo esto aquí estamos, ¿dónde? En el tronco encefálico. Este es el centro de control respiratorio. Aquí esto obviamente es el tronco encefálico, este es el bulbo raquídeo, acá está la médula oblonga y aquí tenemos, esta es la protuberancia o el pons. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que, cómo es que se va a regular la respiración. Nos menciona que va a ser regulada por las demandas metabólicas, es decir, cuando se necesite mayor aporte de oxígeno, esto va a empezar a regularse, ¿sí? ¿Por qué? Cuando estamos en reposo hay consumos básicos, entonces está marcado ahí el ritmo, ¿sí? Ahora, ¿qué más podría influir en el incremento de la frecuencia respiratoria? Pues también, ok, lo que son cambios a nivel ambientales, calor, frío, ok, también nos va a ayudar. Y están nuevamente los centros que van a participar en la regulación de la respiración. Y algo que no mencioné en el anterior era esto, que aquí al centro respiratorio va a estar llegando lo que son aferencias, que son por parte del nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Y aquí va a estar llegando. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que, y habíamos dicho que el grupo respiratorio dorsal, el de la inspiración, es el que va a marcar, ¿ok? Va a marcar la actividad, ¿ok? Este está obviamente activo durante el proceso de inspiración, que es el activo. ¿Okay? En reposo está ahí, este siempre está activo. Ahora, el centro neumotáxico, ¿ok? El centro neumotáxico va a participar controlando la respiración, ¿ok? Pero principalmente la frecuencia. Entonces, este va a poder tener un efecto aquí, en el centro, en el grupo respiratorio dorsal, que puede ser inhibiendo. Entonces, si lo inhibe, si inhibe acá el centro de la inspiración, entonces va a ser una frecuencia respiratoria más, más lenta. ¿Por qué? Porque lo va a inhibir. Recuerde que este es el que marca la actividad. Y el centro neumotáxico, cuando hablamos de apnea, ¿ok? Vamos a estar hablando que no hay actividad, es como una pausa larga, ¿sí? Una pausa, no hay. Entonces, este centro amnéustico lo que va a hacer es estimular la inspiración prolongada y profunda, es cuando no hay actividad, ¿ok? Este, que es el de el grupo respiratorio ventral, está relacionado principalmente con cuando hay una expiración activa,
principalmente en ejercicio. ¿Ok? Ahora, este es el centro de control respiratorio. Acá están. Aquí tenemos aferencias que van a venir incluso desde la corteza cerebral, que van a tener efecto sobre el núcleo neumotáxico. Es aquí cuando nosotros decimos, ya, yo no voy a respirar. Y tú puedes mandar a esa aferencia, viene de corteza cerebral al centro neumotáxico y este va a inhibir lo que es las neuronas, ¿okay?, inspiratorias. Asimismo, a este centro de la regulación van a llegar aferencias de vamos a tener también quimioreceptores centrales, periféricos, vamos a tener mecanorreceptores, receptores de irritabilidad, etc. Estos van a llegar, van a llevar la información hacia este centro y de aquí se producirá una respuesta que va a llegar a los músculos blancos, que en este caso sería pues la parte del diafragma, los intercostales, ¿sí? Y obviamente los demás músculos que estarían implicados ya cuando hablamos de una respiración más activa, por ejemplo, cuando se hace ejercicio, ¿sí? Ok, vamos a hablar de los receptores. Vamos a hablar primero de los quimioreceptores centrales. Los quimioreceptores centrales, como su nombre lo dice, ok, van a estar a nivel del sistema nervioso central. Esto va a estar, si aquí está el área donde se regula, pues aquí muy cerquita a ellos, a las neuronas, que son el grupo inspiratorio, aquí van a estar una serie de receptores. Estos receptores, ¿ok?, están aquí a nivel de la parte ventral del bulbo raquídeo. Y estas aquí están en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí en el líquido cefalorraquídeo, como cualquier líquido, aquí tiene concentraciones de iones. Entonces, aquí se va a captar, ¿qué cosa? Un incremento de la cantidad de CO2. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Este CO2, recordemos, cuando está en un líquido se va a hidratar y se va a convertir en bicarbonato e hidrogeniones, ¿sí? Estos hidrogeniones como tal en el líquido cefalorraquídeo no van a poder, ¿ok?, ser captados, pero sí el CO2 cuando difunda e ingrese a esta área, y aquí sí se convierta, ¿ok?, en hidrogenio, ahí sí vamos a ver que va a ser captado. ¿Sí? Va a ser captado aquí por los receptores que tiene aquí en esta área, que son receptores para hidrogeniones, la verdad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque están captando lo que es el incremento del CO2. Entonces, como aquí se va a activar, este tiene axones que van a llegar hacia el área de el grupo de las neuronas inspiratorias. Entonces lo que va a hacer es, si es que hay mucho CO2, van a incrementar la ventilación, ¿ok? Van a incrementar para que pueda eliminarse más rápido este CO2. Aquí está un poquito mejor, más detallado. Ya, miren, aquí está. Esta es la circulación, el capilar que está llegando con una presión parcial del CO2 alta. Aquí ya está transformado también en bicarbonato, hidrogenio, y esto era lo que yo le decía que no va a pasar. El hidrogenio con carga no va a poder pasar a través de la barrera hematoencefálica. Pero sí va a poder pasar, ¿quién? El CO2. Por eso es que el CO2 se va a convertir en bicarbonato e hidrogeniones. Obviamente con los pasos previos que habíamos visto, ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica. Entonces, este hidrogenión que se están acumulando aquí, este se va a unir a su receptor que está aquí, el receptor de hidrogeniones. Cuando capta esto, va a mandar unas aferencias hacia el centro respiratorio, que le va a decir, oye, si hay mucho CO2, necesito que incrementes la ventilación. Por eso es que aquí se incrementa la ventilación. ¿Qué es la ventilación? Incrementar frecuencia respiratoria. ¿Sí? Ok, así como tenemos estos receptores que son centrales, aquí también vamos a tener receptores que son periféricos. ¿Qué es esto? Mm, pero pues ya. Vamos a tener receptores periféricos. Por ejemplo, ¿cuáles? Vamos a tener receptores a nivel de, son muy parecidos, o sea, en el mismo lugar donde habíamos visto los varoreceptores a nivel
del sistema cardiovascular. Ahí en el callado aórtico, ¿se acuerdan? En los senos carotídeos, ahí van a estar también los quimiorreceptores, ¿okay? Periféricos. Hasta los quimiorreceptores periféricos van a estar aquí. A nivel, habíamos dicho, del callado aórtico, y los senos carotídeos. Aquí van a haber quimiorreceptores, ¿ok? Quimiorreceptores que van a captar, ¿qué cosa? Una disminución de los niveles de oxígeno, disminución de la presión parcial de oxígeno, por eso a esto se les llama quimiorreceptores, ¿ok? Quimiorreceptores que captarán esto y lo que van a hacer es enviar la información, ¿ok? Vía nervio vago, vía nervio glosofaringio al centro de la regulación. Lo que van a hacer es incrementar también la ventilación, porque eso es lo que están captando, ¿no? Disminución de la presión parcial de oxígeno, y lo que se necesita es que se active, que se despolarice mucho más veces lo que es el diafragma para que se contraiga más, ¿sí? Entonces va a mandar la información hacia las neuronas del grupo inspiratorio. Estas van a mandar más señales para que vaya vía, perdón, vía motora hacia lo que es el diafragma para que pueda, ¿okay?, contraerse más. Así como hay quimioreceptores, también tenemos mecanorreceptores. Mecanorreceptores que están a nivel pulmonar. ¿Okay? Estos mecanorreceptores, ¿qué cosa hacen? Captan la distensión de los pulmones. ¿Okay? Cuando yo inspiro, mis pulmones se están distendiendo. ¿Se acuerdan por la ley de Boyle? Sí, hablamos mayor volumen, menor presión. Sí, pero aquí también van a estar integrándose otros mecanismos, que es que cuando se estira demasiado mis pulmones, vía nervio vago, ¿ok? Estos mecanorreceptores que están captando esta distensión de los pulmones, van a llevar la información hacia el centro respiratorio. Pero aquí en el centro respiratorio, del grupo inspiratorio, lo que va a hacer es que se inhiba. ¿Que se inhiba qué? La inspiración. ¿Por qué? Porque está insuflándose demasiado, ¿ok? Entonces, como se está insuflando demasiado, eso es lo que está captando los mecanorreceptores, se inhibe la inspiración y va a comenzar ya la expiración, ¿sí? Entonces, eso, se inhibe inspiración y comienza la expiración. Esto se conoce como el reflejo de Hering-Brauer, ¿sí? Hering-Brauer lo que hace es que inhibir la inspiración para que comience la expiración, porque es una manera de proteger al pulmón de una insuflación, ¿ok?, muy grande que pudiera dañar, ¿sí? Esa es la actividad del reflejo de Hering-Brauer. Ahora, lo que yo les mencionaba hace un momento es que la respuesta motora va a llegar a lo que es el diafragma. Entonces aquí, como lo va a inhibir, la secuencia de despolarizaciones que va a viajar por estos nervios frénicos va a disminuir. Entonces, como va a disminuir la contracción en el diafragma, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Se va a inhibir, ¿sí? Ya no se va a dar, porque cuando se contraía, incrementaba la frecuencia cardíaca, porque a más contracciones era un ciclo, ¿no? Más contracciones, más contracciones, más contracciones. Entonces, como se inhibe, acá va a comenzar la expiración, ¿sí? Recuerden que inspiración es por la contracción del diafragma. Expiración comienza cuando ya se está relajando. Y eso es lo que está pasando. Como se está inhibiendo, se está produciendo la relajación. Y ahora, vamos a ver aquí una última. Ya habíamos visto esta lámina. ¿Qué pasa cuando cuando se hace ejercicio? Cuando se hace ejercicio, nosotros debemos recordar que va a haber un incremento de lo que es la producción de CO2, ¿sí? Este incremento de la producción de CO2 va de la mano también con que va a disminuir o va a aumentar, digo, mejor, podemos decir de la misma manera, disminuye lo que es el oxígeno a nivel sanguíneo. ¿Por qué? Porque están aumentándose las demandas de oxígeno, ¿ok? Entonces, a esto vamos a ver cómo va a responder, ¿ok? El sistema respiratorio ante el ejercicio. ¿Okay? Habíamos visto en el caso anterior del cardíaco
que esto, como se activa el sistema nervioso simpático, esto va a activar los mecanismos que van a incrementar lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Okay. Entonces, lo mismo, ambos sistemas van a estar unidos, ¿okay? Van a permitir, porque recuerden que aquí hablábamos de ventilación y de perfusión, ¿ok? Perdón. Okay. Entonces, vamos a ver. Se incrementa la actividad, ¿ok? Se incrementa la actividad de la contracción de músculos, digamos, porque este perrito está corriendo, digamos, ¿ok? Entonces, va a haber, ¿ok? Aquí ustedes deben ver que cuando se habla de estos mecanismos, hay fases, ¿ok? Se habla de fases. Una fase inicial, ¿ok? Una fase que va a ser, digamos, muy rápida. Va a haber una fase también que va a estar relacionada con el ajuste, ¿ok? Y una fase donde ya se va a estabilizar. Eso es importante, ¿ok? Mencionar, ¿ok? Ahora, ustedes me dirán, pero sí, también va a depender del ejercicio. Claro, también va a depender del ejercicio. Cuando yo haga, por ejemplo, ejercicio muy intenso y que va a ir, por ejemplo, por encima de un umbral de actividad anaeróbica, ¿sí? Entonces, eso también va a ser importante que yo tenga en cuenta, que si después de esta fase estable yo empiezo a hacer un ejercicio intenso, ¿ok? Voy a ir por encima de ese umbral anaeróbico, ¿ok? Y luego, obviamente, ya voy a ir para la parte de la recuperación. Entonces, vamos a revisar, ¿ok? Un poquito estas fases. ¿Okay? En la fase inicial o la fase anticipatoria, ¿okay? Que es bastante rápida, ¿qué vamos a ver? Que esta fase, como es anticipatoria, incluso va a ser antes de comenzar el ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo me estoy preparando, digamos en seres humanos, yo me estoy preparando. Entonces, aquí, como me estoy preparando, ¿ok? Las señales que van a llegar a mi sistema nervioso central van a estar activándose y se van a estar preparando. Entonces, aquí podría incluso yo incrementar un poquito la ventilación. Pero es por qué, porque yo me estoy preparando, sé que voy a hacer ejercicio, entonces se está activando. ¿Ok? Entonces, esto también lo podríamos pegar con el inicio de la actividad. ¿Ok? La fase preparatoria inicial, que son muy rápidas, aquí va a haber un aumento muy rápido de la ventilación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está activando lo que son el sistema nervioso simpático, se está activando los receptores que van a haber a nivel de lo que es, por ejemplo, propioceptores, los receptores que van a haber a nivel muscular, a nivel articular, van a estar nutriendo a este centro y lo que van a hacer es que responder. Responder, ¿por qué? Porque se está viendo que va a haber actividad, entonces se necesita más oxígeno, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte, cuando empieza a hacer la actividad. Luego vamos a hablar de la siguiente fase, que es, digamos que la fase de ajuste, se menciona regularmente en la parte teórica. Entonces, aquí vamos a ver que durante esta etapa, cuando estamos bajo un ejercicio de tipo moderado, ¿sí? La ventilación va a empezar a aumentar, pero ¿okay? En proporción a el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Por eso se considera esta fase que es de ajuste progresiva. ¿Ok? Entonces, aquí veremos que va a incrementarse la frecuencia respiratoria y también el volumen corriente o el volumen tidal se va a aumentar en esta fase de ajuste. ¿Sí? Ahora, este aumento de ventilación, ¿cómo se logra? Pues se va a lograr con el aumento que va a haber de la ventilación que hubo en la primera fase. ¿Ok? Se incrementó. ¿Ok? Y conforme yo voy intensificando mi actividad física, esto también va a ir aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces es progresivo. Ahora, si yo sigo haciendo, ¿ok? Y todavía estoy sobre un ejercicio que se considera como submáximo, entonces yo voy a alcanzar un estado que se conoce estable, como un estado estacionario. Entonces aquí ya la respiración se va a mantener
estable. La ventilación, la frecuencia respiratoria se va a mantener estable. ¿Por qué? Porque ya me estabilicé, ¿ok? En esta fase los quimiorreceptores, tanto periféricos como centrales, ¿ok? Van a empezar a participar, ¿ok? Respondiendo con estos pequeños cambios que van a haber de incremento de CO2 o de hidrogeniones o la disminución de oxígeno. Aquí empieza, ¿ok? En esta fase estable. ¿Qué pasa? Ahorita estoy todavía sobre el ejercicio submáximo, ¿ok? Todavía estoy por abajo. Pero ¿qué pasa si es que yo empiezo a hacer ejercicio intenso? Ya empiezo a hacer mucho más, ¿ok? Aquí ya vamos a ver que la ventilación va a aumentar, pero de manera mucho más grande, desproporcionada a lo que es el consumo de oxígeno. Es cuando ustedes hacen demasiado ejercicio ya, entonces aquí va a empezar a producirse ¿qué cosa? La acumulación de ácido láctico por la actividad del músculo, porque estamos a nivel de lo que es consumo o actividad que está por encima de mis reservas de energía para utilizarlo de manera anaeróbica. ¿Okay? Entonces aquí estoy empezando a acumular ácido láctico y esto va a ser captado por los quimiorreceptores. Van a incrementar la actividad a nivel del grupo inspiratorio, ¿ok? Van a aumentar más la ventilación. ¿Esto para qué? Para tratar de compensar esa acidosis que puede haber, ¿ok? Metabólica por la actividad física, por la acumulación de ácido láctico, tiene que compensarse. Una manera de compensar es por vía respiratoria. La otra compensación es por vía renal, pero ahorita estamos hablando principalmente de la compensación respiratoria. ¿Por qué? Porque el objetivo aquí va a ser eliminar CO2, ¿ok? Y obviamente, cuando mencionamos de ácido láctico, también va a ser tamponar el pH, ¿ok? Eso hay que tenerlo también bastante en cuenta. Bueno, luego vamos a ver que ya, bueno, termino de hacer ejercicio, viene la fase de recuperación. Aquí vamos a ver que la ventilación todavía va a ser elevada por un tiempo, pues que ustedes dejan de hacer ejercicio y todavía están con una respiración bastante alta, ¿no? Una frecuencia respiratoria bastante alta. Entonces se va a mantener todavía por un tiempo, ¿ok? ¿Para qué? Para compensar lo que se conoce como una deuda de oxígeno, ¿ok? Porque se consumió, ¿ok? Oxígeno para poder producir esta actividad física, ¿ok? Y obviamente si se consumió oxígeno, también se está produciendo CO2, ¿ok? ¿Hasta que Hasta que luego va a ir disminuyendo y nuevamente volviéndose a los niveles normales o a los niveles basales, ¿sí? Entonces, podríamos decir o hacer un símil, bueno, podemos hacer un símil aquí, ejemplo, cuando hablamos, ejemplo, podemos poner aquí los valores que van a variar en lo que es el sistema respiratorio, va a ser la frecuencia respiratoria y también hablamos del volumen corriente o el volumen tidal y el volumen ventilatorio minuto. ¿Okay? El volumen ventilatorio minuto. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿qué va a pasar durante el reposo? Durante el reposo, ¿ok? Los valores van a estar dentro de los rangos normales, ¿ok? Es el reposo, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues mi frecuencia respiratoria normal va a ser pues entre 12 y 15 respiraciones por minuto, 10, 15 respiraciones por minuto, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, en caso de seres humanos, lo que veíamos el cuadro. ¿Cuánto era aproximadamente el volumen corriente, volumen tidal? Habíamos visto que era aproximadamente 500, ¿sí? Entonces, si yo hago esta multiplicación, ¿se acuerdan que era multiplicar qué cosa? Frecuencia respiratoria por volumen tidal y esto te daba el volumen ventilatorio minuto. Entonces aquí sería, por ejemplo, si hago por 10, sería 5000, entonces sería 5 litros, ¿okay? Por minuto. ¿Sí? Ya, esto es lo que pasa normalmente. ¿Qué pasa cuando empiezo a hacer, por ejemplo, ejercicio? Pero un ejercicio de tipo moderado, ¿ok? No un ejercicio, pues, súper exigente. Ejercicio moderado. ¿Va a incrementarse la frecuencia respiratoria? Sí, se va a elevar, ¿ok? Se va a elevar un poco, ¿ok? De repente de 10, ¿ok? Va a pasar de repente a 20, ¿ok? De 15 a 30 o de repente a 40. El volumen tidal
obviamente, ese va a aumentar bastante. ¿Sí? Incluso se menciona que puede ser hasta de 4 a 5 veces mayor. ¿Ok? 4 a 5 veces. En el caso del volumen ventilatorio minuto, obviamente si está aumentando esto, igual con la frecuencia respiratoria, esto va a aumentar muchísimo más, que puede llegar hasta 40, 60 litros aproximadamente, ¿sí? Por minuto. Cuando estamos en un ejercicio, pero ya no moderado, ¿ok? Estamos en un ejercicio ya, digamos, intenso, ¿qué va a pasar? Aquí ya la respiración va a subir muchísimo más. Si aquí, digamos, se incrementaba, que habíamos dicho de 10 a 20, de 10 a 30, ¿ok? Lo que es el doble, digamos, 2 veces. Aquí en el ejercicio intenso vamos a tener que el incremento va a ser incluso hasta por 10 veces, ¿ok? Se puede llegar a 60, ¿ok? Incluso más respiraciones por minuto. En cuanto al volumen tidal, ¿ok? Esta puede llegar, habíamos mencionado, que se daba de 4 o 5 veces hasta 6 veces. Se puede mencionar que aquí puede llegar hasta 3 litros, por ejemplo, en el caso de humanos. Y obviamente el volumen ventilatorio minuto, como está incrementándose, puede llegar hasta 100 litros por minuto. Entonces, va aquí a ir dependiendo del tipo de intensidad que nosotros tenemos o se está produciendo. ¿Sí? Entonces, esto va a ser importante. ¿En quién es bastante importante? Por ejemplo, en el caso de los caballos, ¿ok? Y los caballos y perros que pueden ser deportistas. Aquí vamos a ver, ¿ok? Que van a haber estas adaptaciones también muy similares. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de caballo, vamos a estar hablando, por ejemplo, del galope, ¿ok? En el galope, encendemos esto, en el galope en los caballos, la ventilación, ¿ok? Se va a acoplar con el sistema locomotor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que aquí va a haber lo que se conoce como la ventilación locomotora acoplada. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esté el animal en suspensión, no es un perro, es un caballo, por favor, ¿ok? Cuando esté así, si quieren un perro, ¿ya? Cuando esté en suspensión, cuando estén con los miembros, ¿ok? Extendidos, esto va a ir de la mano con qué? Con que va a estar los órganos abdominales, se van a ir a esa caudal y aquí la cavidad torácica va a quedar, digamos, va a haber mucho mayor espacio. Entonces, durante esta fase se da la inspiración y durante la fase que van a estar en suelo, ¿ok? O digamos que están, ahora se me acuerdo de mí, ¿no? Voy a borrar esta patita. Cuando están en el suelo, es decir, cuando hay están aquí, como los órganos abdominales ahora van a ir hacia craneal, ya se va a disminuir la cavidad, el volumen de la cavidad, aquí se da la expiración. Eso se llama un acoplamiento que hay entre la ventilación y la locomoción. ¿Okay? Aquí vamos a ver que obviamente también en el galope estamos hablando de que se va a incrementar tanto frecuencia respiratoria como volumen tidal. ¿Ok? Volumen tidal también va a estar aumentándose. ¿Ok? Va a estar aumentándose mucho. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta que dependiendo, por ejemplo, de las razas de perritos, algunos van a tener problemas. Por ejemplo, los animales braquicefálicos, ¿ok? Van a tener un problema, porque van a tener dificultad para que se dé la ventilación de manera adecuada. ¿Por qué? Por las limitaciones que tiene su tracto respiratorio superior. ¿Ok? Eso es bastante eh, evidente que podría traer bastantes dificultades. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta eso. Y finalmente también podemos mencionar un poco lo que es el jadeo. ¿Ok? El jadeo es cuando ya estamos, ¿no? Ya hemos terminado de hacer ejercicio, ¿ok? O que ya estamos en la fase ya de recuperación. El jadeo, ¿ok? Recuerden que no solamente es para
trata de compensar, sino también tiene una parte que va a permitir que se termorregule, porque con el jadeo nosotros eliminamos temperatura por evaporación también, para aumentar, porque sacamos la lengua, ¿no? Ahí estamos eliminando lo que es poco de calor, ¿sí? Entonces, esto va a ser importante que lo mencionemos en el caso de regulación durante el ejercicio, ¿ya? Ok, entonces ahí nos vamos a quedar. Y suerte, éxitos para su examen, ¿sí?